¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este conversatorio que está muy interesante en el sentido de que se nos permite una reflexión. Es un privilegio esta conversación que está en tres planos, ¿no? En un plano histórico, en un plano religioso y el plano sociológico. Me gustaría presentarlos primero, que ellos los saludan a ustedes. Voy a iniciar con la doctora Angélica Peregrina, que es profesora investigadora del Colegio de Jalisco y codirectora de la obra histórica de la Historia General de Jalisco y editora de la revista Estudios Jaliscienses. Es un privilegio. Bienvenida, buenas noches, doctora. Buenas noches, no, al contrario, muchas gracias por invitarme, un placer. Bien. Y está con nosotros Luis Javier Román Moya, él es hermano religioso de la Orden Franciscana de la provincia de Francisco y Santiago, que es autor del libro que me gustaría que mostrara la portada, Identidad, Relación y Memoria, ¿sí?, de la Virgen de Zapopan. Y con nosotros el doctor también del Colegio de Jalisco, Francisco Javier Velázquez Fernández, dije su nombre completo, aunque parezca un título grande, ¿verdad? Es investigador del Colegio de Jalisco y coordinador del doctorado de Ciencias Sociales del Colegio de Jalisco. Pues bienvenidos a este conversatorio que el nombre que tiene sería, pues, 2 siglos de proteger a Jalisco, la Virgen de Zapopan en la historia de nuestro estado. Entonces, está abierta la conversación. Lo interesante es que en esta plática podemos distinguir la influencia, la identidad, porque ese sería el tema. ¿Cuál es la identidad que se ha desarrollado en esta construcción de ser sociedad, de ser una comunidad en el occidente del país con valores que se pueden distinguir del centro, del sur y del norte, que la Virgen de Zapopan en su presencia le ha dado esta identidad? ¿Cómo es esa identidad? ¿En qué contexto histórico? ¿Con qué religiosidad? ¿Qué fruto religioso tiene esta presencia de la Virgen que viene de los franciscanos? Recordemos que los franciscanos que vienen en el siglo XVI, todos son hijos del Renacimiento. Son religiosos, pero traen una época, traen un pensamiento distinto. Por lo tanto, sobre todo en el occidente del país y en México, tuvieron una influencia especial a través de una evangelización diferente a otros lugares. Entonces, eso es lo que le da sentido, pues platicaremos con usted en esta conversación, esta plática, y sobre todo, como fenómeno social, como fenómeno sociológico, la presencia de la Virgen de Zapopan y cómo actualmente sigue influyendo y sigue dando identidad al estado de Jalisco, a los habitantes de esta tierra. Pues bienvenidos. ¿Quién levanta la mano? Porque es una plática. Sí, claro. Adelante, doctora. Bueno, yo estoy encantada de participar en este conversatorio y hablemos primero de la pacificadora, que fue como se conoció originalmente a esta Virgen, ¿sí?, que trajo Fray Antonio de Segovia, un franciscano, como bien mencionaba usted, que le tocó precisamente esta etapa en la cual después de 10 años o casi 10 años de haber sido conquistado el occidente, ¿sí?, lo que se convertiría por orden de la corona en el reino de la Nueva Galicia, pues tras 10 años de dominación, porque fue una conquista, hay una gran revuelta, un alzamiento muy bien orquestado de la población originaria, y ante esta reacción, bueno, pues fueron los frailes quienes ayudaron verdaderamente a pacificar. Entonces, Fray Antonio de Segovia trajo esta imagen de Michoacán, no es de grandes dimensiones porque la podía portar colgada al cuello y era lo usual, no es la única, se construían de caña de maíz y pasta en ese siglo XVI. ¿En qué circunstancias aparece aquí la pacificadora? Bueno, justamente tras esta revuelta llamada la Guerra de Nueva Galicia o la Rebelión del Mixtón, hay un alzamiento que tuvo que ser sofocado por el mismo virrey Antonio de Mendoza.
Y en esta expedición punitiva, pues como todos sabemos, hubo grandes matanzas y el momento final, pues en el Cerro del Mixtón, en el cual los indios que no se dejaron ser apresados o juzgaron, se despeñolaron, o sea, se lanzaban al vacío para evitar caer justamente en esa condición de esclavos por la guerra, ¿sí? Tengamos bien presente que tras la conquista los indios no tenían la categoría de esclavos, salvo aquellos, ¿sí?, que se levantaban en guerra. Y así es como aparece Fray Antonio de Segovia justamente por esta zona, ¿sí?, en lo que hoy es la población de Zapopan, que seguramente es un pueblo prehispánico que trascendió a este momento de la conquista, porque los que fueron abandonados perdieron su toponimia original. Pero en Zapopan, Fray Antonio de Segovia se presenta, es la pacificadora, mete paz, los indios originarios, además indios traídos de Jalostotitlán, que vinieron, bueno, la mano de obra se empezaba a dar cuenta que era esencial para tener aquí un desarrollo, para poder sacarle a la tierra las riquezas. Entonces, el papel de los franciscanos en esta conquista espiritual del occidente es muy importante. Y esta Virgen de Zapopan lo es. Hubo 3 vírgenes que estuvieron en esta región, ¿sí? La del Rosario de Talpa, ¿sí?, la de San Juan de los Lagos, que es Inmaculada la advocación, y la de Zapopan, que acabó siendo su advocación de la expectación, ¿sí?, Nuestra Señora de la O, María de la O. Bueno, en este contexto de sofocamiento de esta rebelión, ¿sí?, la expedición del virrey Antonio de Mendoza, tras derrotar y apresar y demás, sofoca la rebelión, bueno, se quedan los franciscanos con esta tarea de continuar la evangelización, ¿sí?, y de ayudar a que toda la población originaria fuera catequizada, ¿sí?, y conociera la verdadera religión, ¿sí? El contexto es que en esa época Guadalajara todavía no era la capital del Reino de Nueva Galicia. La ciudad que aparecía con tal categoría era justamente Compostela. Pero tras la rebelión del Mixtón, la corona se da cuenta por un informe, ¿sí?, que rinde Lebrón de Quiñones, de que aquí se necesitaba un obispado y una audiencia, ¿sí? Era un territorio muy dilatado, o sea, muy extenso, y no podía quedar lejos de esta influencia y de este dominio de los españoles. La Ciudad de México, bueno, pues a 600 kilómetros, ¿sí?, era bastante lejana, los medios de transporte difíciles, todos caminos de herradura, a lo sumo las carretas estas que, bueno, un paso lento. Que duraban 15 días, ¿no? ¿O cuánto duraban más o menos? El viaje de Guadalajara a México, 22 días. Entonces, imagínense ustedes. Ya después habría diligencias y demás. Pero en ese momento en que aparece Fray Antonio de Segovia con la pacificadora, logra sofocar y terminar con estos levantamientos en esta zona. Había venido la expedición militar, pero luego seguía la parte de convencer y de catequizar, bautizar y que conocieran el evangelio, ¿sí? Ahora, esta zona se convierte, decía yo, en zona mariana, ¿sí?, porque tras este levantamiento, ¿cómo explicar y cómo tener una figura de Cristo crucificado y los mandamientos no matarás? Entonces es zona mariana y tiene mayor preeminencia estas devociones. Ahora, ¿cuándo se empieza a interesar los obispos de Guadalajara en la Virgen de Zapopan? Bueno, cuando se le descubre y se le atribuyen condiciones de taumaturga, que hacía milagros, que se cae el santuario, se derrumba la finca donde estaba y resulta ilesa, y entonces el obispo Ruiz Colmenero pues manda hacer algunas investigaciones y demás para cerciorarse de que era una virgen milagrosa y demás. Y entonces se da este cambio de pacificadora, ¿sí?, conquistadora, pacificadora, al papel de protectora, ¿sí? Y en esa época es cuando surge esta obra, El origen de los célebres santuarios del padre Francisco de Florencia, ¿sí?, en la cual se registran pues todas estas acciones que
habían sido con el favor de la Virgen, ¿sí? Guadalajara, a partir de 1560, es designada capital del Reino de Nueva Galicia, sede de la audiencia, que la tiene desde 1548, mismo año en que el Papa Pablo III concede que se establezca aquí un obispado. Y entonces dividen los términos, porque antes era jurisdicción del obispado de Michoacán, bueno, pues como desde Michoacán y la extensión. Y además tengamos en cuenta que desde esta ciudad de Guadalajara se controla administrativamente todo lo que se va descubriendo hacia el norte, ¿sí? Y entonces así vemos que en los archivos de Guadalajara podemos encontrar documentos de Monterrey, de Nuevo Santander, de Texas, de Nuevo México, Vizcaya, ¿sí? Vizcaya. Todo este camino. Desde aquí se articulaba todo este espacio y toda esta acción administrativa. Y Guadalajara particularmente aumentó su devoción hacia la Virgen de Zapopan porque durante los veranos eran unas tormentas terribles, ¿sí? La barranca del Río Grande de Santiago, que está al norte de la ciudad, unos cuantos kilómetros, pues servía aquello de caja de resonancia, ¿no? Entonces en la noche eran unas tormentas espantosas y se invocaba la protección de la Virgen de Zapopan. Y empezó a hacer algunos recorridos justamente durante estos tiempos de tempestades, o cuando había epidemias, ¿sí? O cuando había plagas de alacranes, de hormigas y demás. Yo recuerdo muy claro cómo en el siglo XVII, en el Obispado de Guadalajara se hace una especie de sorteo elección para ver cuál era el santo protector, y se elige a San Clemente, Papa y mártir, ¿sí? Pues no, la pacificadora era la que aquí tenía su mayor preeminencia y adquiere ese papel de protectora. Y las devociones van creciendo. Y entonces se le hace un santuario en Zapopan, porque además fue muy hábil Fray Antonio de Segovia en dejarla encargada a los indígenas, ¿sí? Entonces, ¿con quién se asocia eso? Bueno, pues con la protección del débil, de aquel que es cristiano nuevo, del que necesita mayor reforzamiento en la fe, ¿no? Entonces, es un gran papel el que hacen los franciscanos y una devoción que va creciendo hacia la Virgen de Zapopan. Además, es un elemento, ya lo dirá Francisco ahorita, que da cohesión, ¿sí?, a esta sociedad incipiente de poca población, pero muy importante, porque sin la mano de obra indígena aquí no habría cultivos, no habría ayudar en el ganado, proveer a Guadalajara de todo lo necesario, ¿sí?, para su subsistencia. Oh, muy bien. En ese sentido me gustaría rescatar. No hay orden, el orden es el interés. Me gustaría rescatar lo que decía la doctora Peregrina acerca del papel de los franciscanos, ¿no? Porque Fray Antonio de Segovia no es fortuito que apareciera ahí, sino que cuando el virrey está a punto de dar la orden de la matanza generalizada ante estos indios insubordinados, él dice, pues un último intento, vamos a ver, déjeme dialogar. Él interviene ante el virrey para que no haya un genocidio, porque aquello iba a ser una matanza terrible. Y es cuando sube al cerro y se da el milagro que se habla de que los indígenas veían que salían rayos de la imagen de la Virgen, ¿no? Entonces, si Fray Antonio de Segovia hubiera sido un franciscano pasivo, tranquilo y pues esperar a que la providencia actúe, a lo mejor no hubiera actuado, ¿no? Sí. Entonces, su iniciativa, yo cuando doy clases a los chavos les digo que en gran parte conocemos nosotros nuestro pasado indígena gracias al rescate que hicieron las órdenes religiosas de servir como un mediador entre las armas españolas y las armas indígenas, porque los dos estaban dispuestos a tu vida o la mía, que era el lema de los cascanes, ¿no? Entonces, ellos son los mediadores y gracias a ellos, pues, somos una cultura mestiza porque se evitó una matanza masiva de indios. Porque además fue una expedición, la de Antonio de Mendoza, que a fuego y a sangre, no había de otra. Arrasó Etzatlán, Tequila, etc. Sí. Ya de regreso, pues deja a los indígenas que traía del Valle de México, del Altiplano, en Guadalajara y fundan el pueblo de Mexicalcingo, con indígenas ya cristianizados para que pongan el ejemplo, ¿sí? Pero aquí la cuestión no estuvo tranquila, sino hasta 1570, 1590, en que termina la guerra chichimeca en toda esta zona, cuando la población indígena amainó a su punto más
negativo, ¿sí? Hay una visita de un oidor que llega a Aguascalientes en 1603 y dice que quedaban 6 indígenas, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto nos lleva a explicarnos, ¿sí?, la devoción hacia la Virgen de Zapopan. Los indígenas estaban sojuzgados, ¿sí?, pero su consuelo era justamente pues el alimento espiritual, ¿no? En esta vida no vas a tener esto, será en la otra, ¿sí? Además, las sociedades mesoamericanas eran muy matriarcales. Sí. Entonces, el poner figuras, las figuras marianas, es aglutinante, es una manera de ir reuniendo los intereses de los indígenas y que ellos se sintieran identificados con. Además, los franciscanos. Es con la madre tierra, ¿no? Viene eso, es con la madre tierra, ¿sí? La asociación, el vínculo. Se dice que Fray Leonardo Sánchez, de feliz memoria, por ahí encontró algún documento en este archivo tan rico del convento franciscano, de que habían encontrado una piedra talladita en los cimientos cuando estaban haciendo el santuario, y rápidamente lo taparon, ¿sí? Entonces, bueno, pues es esa veneración con esa simbiosis, ¿no? Lo anterior y lo que viene, convencidos de que, bueno, pues esto es el camino que debemos seguir y vamos siguiéndolo. Muy bien. Pues platícanos. Bueno, primero agradecer también el espacio, me permiten, ¿verdad?, también compartir este día aquí con todos ustedes y con los que nos están escuchando por allá. Me resulta muy interesante el proceso de más allá de, yo creo que sí, pues obviamente es una conquista, pero el proceso de inculturación, de hacer presente toda una cuestión más allá de incluso lo religioso, sino una cuestión como muy humana. El genio de Fray Antonio de Segovia es muy interesante, sobre todo porque venía formado de una provincia ya reformada en España. Este proceso que vivieron las provincias en España hace que los frailes que vengan a evangelizar ya no vengan así nada más como que a la deriva y a la ahí se va. Entonces, el hecho de que Fray Antonio incluso haya decidido venir hasta esta zona y no quedarse en el centro o en Michoacán, porque pasó por ahí, sino que haya venido hasta esta zona, yo creo que fue una inspiración divina, ¿no? De, a ver, te necesitamos acá de este lado, con otras figuras como Fray Miguel de Bolonia o Fray Juan de Padilla, o sea, los mártires de Exatlán, incluso, por ejemplo, que son los primeros mártires de la fe en todo el continente prácticamente, o al menos en lo que es México. Tenemos este grupo de franciscanos en la región de Exatlán y Tequila, Magdalena, que bueno, perdieron la vida a manos de indígenas. Yo había escuchado y había leído por ahí que también el proceso de evangelización y conquista al inicio fue un poco más simple, por así decirlo, no sé si sea la palabra correcta, que en el centro del país, porque en el centro del país pues, fue algo muy desastroso. Sí, porque tenían ya una noción de Estado, una religión mucho más formalizada. Había más gente. También, pero sí tengamos presente que la conquista fue un cambio muy rudo para la población originaria. ¿Sí? Le cambian la religión, el idioma, el modo de vida, la comida, ¿sí?, la manera de trabajar. Todo. ¿Cuál era el consuelo? Pues Exacto. que les daban justamente, sobre todo los franciscanos, que además aprenden las lenguas nativas, les enseñan el catecismo en su lengua nativa, hasta que llega la orden de la corona, no, toda esta indiada, que aprendan español y en castellano, ¿no? Entonces, estos son los cambios que atemperaron los religiosos franciscanos, claro. Porque de otra manera, pues, la revuelta. ¿Sí? Y luego la sobreposición de figuras religiosas, ¿no? O sea, no hay un arrasamiento, sino que hay una sobreposición de, a ver, Tlaloc era el dios de la lluvia, ¿no? Ahora es San Juan Bautista, el patrono de las lluvias. Tlaloc como dios de la agricultura, no, pues está San Isidro Labrador. O sea, se va haciendo este tipo de sobreposiciones. Las fiestas. Exactamente, las fiestas se empalman. La fiesta de Quetzalcóatl coincide con la Navidad. Sí. Entonces, Quetzalcóatl, que había nacido también de una diosa virgen, pues una historia muy semejante a la de Jesús. Entonces, los franciscanos muy didácticamente empiezan a utilizar este tipo de recursos que facilita que los indígenas también asimilen esta nueva creencia católica que traían los europeos, ¿no? Entonces, ponen en juego
muchos recursos. Las pastorelas, aquí cerca de Santa Anita, en esa zona. Pues Cajititlán fue la primera pastorela en la adoración de los reyes. Sí, pues es justamente la doctrina que están poniendo en práctica de una manera muy didáctica. Teatro pastoral, pues. Sí, sí. Sí, La pues pregunta muchas de las tradiciones vienen obviamente de los frailes y de los religiosos, ¿no? Por ejemplo, pienso en Fray Pedro de Gante, que este año cumplimos, bueno, no cumplimos, no, estamos celebrando 500 años de su llegada aquí a América. Y bueno, yo pienso mucho, por ejemplo, cuando Fray Antonio llega a Michoacán y pide a los indígenas purépechas la elaboración de la imagen, este tino tan acertado que tuvo para que la elaboraran los indígenas, bajo su dirección obviamente, pero para que a la hora de que nosotros vemos la imagen de la Virgen, la veamos con rasgos indígenas, porque no es una imagen española. No, las facciones O no sea, son españolas. sí, exacto, es indígena, es morena, obviamente tosca por la elaboración en la que los indígenas la elaboraron, pero va a tener yo creo que es un elemento como de cohesión con el pueblo indígena, la manera en la que la ven a la imagencita tan pequeñita que él Y es llevaba colgada simbólico, al sí, pecho. esta identificación con la propia fisonomía, ¿sí? Pues les va dando este sentido de pertenencia, de cobijo, ¿sí? Y va forjándose esta identidad de la que hablábamos al inicio de esta plática. Y los zapopanos cómo se la apropian rápidamente, Sí. al grado de que cuando se empiezan a hacer las indagatorias de si esta maturga o no, ellos no querían que se supiera por temor a que la recogieran el obispado, se la llevaran a Guadalajara. Entonces tenían muy bien escondido ese tipo de cuestiones, de que era milagrosa, pero que nadie sepa, porque es muy nuestra. Sí, el consuelo. Claro. Sí, Claro. de apropiación, y ella es la que nos cuida, la que nos protege, y pues mejor la cuidamos, Sí. ¿verdad? Sí. No se la lleven. Por eso cuando se la llevaban a Guadalajara, que la mandaban pedir los obispos, pues ellos estaban con la desconfianza de irá a regresar o no irá a regresar, luego mandaban cartas o iban a pedir que pues a ver cuándo se la regresaban, porque pues no se sentían a gusto teniendo su templo vacío, ¿no? Pero luego empezaron a hacerse las réplicas. Pero viene ya muy tardíamente, hasta el siglo XVIII, cuando hace la primera imagen, que es la de marfil, me parece, Fray, que es la primera. Dejó de salir, de hacer el recorrido a Guadalajara durante algún tiempo porque el obispo no lo permitió. Y en el siglo XVIII, 1734, vuelven cuando la nombran protectora y demás, y empieza, digamos, esta tradición de que durante el verano vaya a Guadalajara, y la ciudad y la población, que va aumentando cada vez, pues es la que necesita esta protección, ¿sí? Porque además, acuérdense que aparte de las tormentas, de las plagas, estaban los temblores, ¿no? La gente se salía a medianoche aterrada porque se empezaban a caer las torres de catedral, que se cayeron no sé cuántas veces, ¿sí? Y la Virgen de la Soledad no les funcionaba, y es cuando nombran la de Zapopan, exacto. Ni el Papa Clemente Mártir, que hasta trajeron una astilla de no sé dónde y estaba aquí, tampoco funcionó. Digamos que estas imposiciones no funcionan. Es lo que surge de la devoción de la gente. Sí, es un elemento como muy especial porque es el mismo pueblo el que la va a buscar, el que se va a encomendar a ella, y incluso que la va a acompañar ahora de regreso cuando empiece sus visitas, solitos, sin que nadie les diga, ellos van a traerla de regreso a Zapopan. A mí creo que es algo muy interesante también cómo Fray Antonio de Segovia tuvo el tino de dejarla aquí en un pueblo insignificante. Realmente el pueblo más grande de la zona más bien era Atemajac, si no me equivoco. San Cristóbal. O sea, incluso que estaba más lejos. O sea, Zapopan realmente no figuraba mucho en el mapa, y yo me pongo a pensar un poquito en tal vez cuál fue la intención de Fray Antonio de dejarla precisamente aquí, y yo creo que descubrió en ese grupo de indígenas algo muy especial o mucha necesidad para haberla dejado precisamente en ese espacio. Yo creo que fue estratégico, ¿sí? Recordemos que por esas fechas, finales de 1541, que es cuando Fray Antonio de Segovia la deja a los oriundos de Zapopan, a esta población indígena, Guadalajara ya estaba en vías de cambiar de residencia, ¿sí? Ya venían hacia el valle de Atemajac a establecer la población,
era una población de españoles, había título de ciudad de por medio, y Fray Antonio de Segovia dijo, no, no se las dejo a estos, que son el pie sojuzgador, no, a los más débiles, a los más necesitados, y para asegurar además la tranquilidad de la zona. ¿Sí? ¿Por qué se establece Guadalajara en ese amplio valle? Pues para poder hacer uso de los caballos y que no les pasara lo que les pasó en Tlacotán, que los agarraron ahí encañonados, ¿no? Entonces, y Guadalajara nace en 1542, todavía andaba por aquí Fray Antonio de Mendoza, como una ciudad de españoles, pero rodeada de pueblos de indios, ¿sí? Analco, Soquipan, Zapopan, San Juan de Ocotán y Mexicalcingo, ¿sí? Juntos, pero no revueltos, ¿sí? De ahí se aprovisionaban de legumbres, productos agrícolas, mano de obra para el servicio doméstico, en fin, todo de los pueblos de alrededor, que eran los que tenían a la Virgen de Zapopan. Y fueron además estos zapopanos, llamémosle ya así, durante el periodo colonial, los que logran recaudar los fondos para construirle su santuario. No se lo pidieron al obispo, ¿sí? Al obispo después le interesa, porque incluso el obispo de Parada, ¿sí? Gómez de Parada, pues hace su casa enfrente del santuario, ¿no? Sí. Del capítulo del Mixtón hay otro episodio que de pronto nos pasa desapercibido porque es fuera del área de Guadalajara, digamos, la zona de influencia de la Virgen de Zapopan. Sí. ¿Quiénes formaban la mayor parte del contingente de Antonio de Mendoza? Indios tlaxcaltecas aliados, que cuando siguen la colonización hacia el norte, fundan distintas poblaciones en lo que hoy es el estado de Coahuila, donde se venera la Virgen en Monclova, desde finales del siglo XVII. Entonces, ¿por qué la intención del obispo de mandar una imagen para allá? Porque indígenas tlaxcaltecas o descendientes de los indígenas tlaxcaltecas que fueron testigos del milagro del Mixtón, conocían de la Virgen de Zapopan. Entonces, por eso en Monclova pega mucho el culto a la Virgen de Zapopan y va siendo un pie de avanzada también de la cristianización hacia el norte, ¿no? Y del Camino de la Plata. El Camino Real de Tierra Adentro, que llega desde Ciudad de México, el altiplano, y pasa hasta Nuevo México, ¿no? Albuquerque, ¿sí? Y además establecen, recordemos en esta época, este sistema de presidios, ¿sí? Una población, un fuerte militar en el que se da tierra a los conquistadores, los arraigan, ¿sí? Y se establece uno cada 40 kilómetros, cada 6, 7 leguas, ¿sí? Así nacieron Lagos, Aguascalientes, Encarnación y demás. Estos pueblos que están de distancia a una jornada a caballo para llegar de un pueblo a otro. Ahí estaba todavía está el fuerte, ¿sí? En Ojuelos, que era la conexión ya de el último fuerte hacia el Bajío, ¿sí? El Camino de la Plata y de la gente y de la riqueza y de los ganados, que de los grandes llanos acá de los que hoy conocemos como los Altos, llevaban los hatos caminando hasta el Valle de Toluca, ¿sí? Entonces, yo quiero resaltar que en estos de la Virgen, de la significación con los indígenas, en la actualidad ya hablando de una pastoral urbana, ¿qué significado sigue teniendo esta identidad que surgió como protectora? Y en nuestra opinión, en los procesos de pastoral que se hacen, sigue su presencia igual, ¿no? Por ejemplo, sigue la presencia, es una Virgen que está en misión permanente, ¿sí? Que sale a las comunidades desde mayo, todos lo sabemos. Trayectos de Fe lo ha hecho muy bien, de rememorar la visita hacia las parroquias de esta misión permanente de la Virgen, que no nomás está guardadita, sino que sale, ¿sí? Va al encuentro de... Entonces, lleva siempre a Cristo a los demás, que eso sería. Estar siempre, ahora en la iglesia de Guadalajara vive en lo que se llamaría una época de misionar, una época de samaritaneidad, ser samaritanos con los demás, ¿sí? Y una época en la cual hacer las cosas juntos, que se le llama sinodalidad. Y la Virgen hace las cosas con los demás. Ella va a los cercanos y a los alejados, ¿sí? Veamos a cuántas empresas va, visita, a cuántas parroquias va, a cuántas instituciones, y la devoción que tiene de las personas que sigue despertando, concitando el cariño, la ternura de madre, de la mamá, la ternura de la madre, y las personas sienten, su mamá llegó a la colonia. Es sorprendente todavía, la mamá está en la colonia y vamos a verla.
Y entonces van de las clases altas, las clases medias, las clases populares, porque se llenan de esa espiritualidad, de esa visita, ¿no? Entonces ella, de alguna manera, rompe el aislamiento de las personas, ya se mete a los cotos, ya en Guadalajara a veces ya aparece pues muchas células cerradas, ¿sí? Entonces ella rompe los cotos, está presente aunque no quieran los reglamentos, se rompe y llega a muchos cotos, de tal manera que la gente dice, no, sí, que venga la Virgen aquí, ¿no? Entonces eso sigue en esta intención de ser una Virgen en salida, ¿no? Entonces, sigue otorgando identidad, que eso es lo que quisiera recalcar, sigue otorgando identidad, hace que se generen actitudes de solidaridad entre todos, por su modelo, por su ejemplo, y en otras palabras, hace presente a la Iglesia en el espacio público. Entonces, el espacio público, que muchos han pretendido que sea nombrarlo espacio laico, y al ser laico, por tanto, no debe ser sagrado, la Virgen rompe con ese esquema, ¿sí? En ese esquema, y el espacio es público y el espacio es mío. Entonces la Virgen es, aquí me asiento, este es mi espacio, ¿no? Entonces, en eso, el espacio es público, no debería tener ninguna otra característica, ni laico, ni nada, ese es público. Donde el Estado tiene que garantizar que en el espacio público la gente puede expresar libremente sus devociones, su religiosidad, ¿no? Y la Virgen Zapopan es la punta de lanza para lograr esta identidad entre todos, ¿no? Es, de alguna manera, lo que históricamente usted nos habló hermosamente de eso y sociológicamente, es la Virgen sigue causando y provocando la identidad. Nos identificamos con ella en esta sociedad, ¿no? Yo por ahí hace poco saqué un artículo que dije, ay, a ver si no me meto en cuestiones teológicas que no dominen, porque lo titulé El santuario es ella. Porque más allá de la gente venir a Zapopan a visitarla, van a visitarla al templo en el que está, y ese templo se convierte en hay un santuario distinto cada día. Es ella. ¿Por qué? Porque el santuario es un lugar de veneración, donde se ofrecen sacramentos, y eso se vive en el templo que visita la Virgen. Una metáfora teológica, pues. Exactamente. Es ella. Exactamente, Es sí. Son esta protección, estas convenciones de que, bueno, circule por las calles y demás, porque de otra manera no pueden detener esta devoción popular que se desborda, ¿sí? Porque se siguen identificando, porque pertenecen, ¿sí?, a estos seguidores, porque la tradición del fervor hacia la Virgen de Zapopan pasa de padres a hijos y se sigue alimentando, ¿no? Entonces, así sucedan mil cosas y demás, pues vemos que la devoción no ha amainado, la devoción sigue y yo considero que seguirá, ¿sí? Porque además mucha gente se siente favorecida, ¿sí? Ya no se habla de los milagros como en los tiempos de la colonia, pero sí se habla de estas ayudas espirituales, de estos momentos difíciles, ¿sí?, que son, digamos, atemperados por esta devoción. Eso se experimentó, vemos el siglo XVIII tan lejano con las epidemias y todo esto, pero lo experimentamos con la pandemia de COVID. ¿Qué pasó en el año 20 y 21? O sea, la gente estaba con la zozobra de va a venir la Virgen, no va a venir la Virgen, y aunque sea verla pasar en la camioneta en fracciones de segundo, pero la gente se sentía contenta, se sentía segura, se sentía que tenía el refugio que nadie nos daba, porque todos estábamos con la zozobra de nos vamos a morir, no nos vamos a morir, o qué va a pasar. Sí. Entonces, pues todo el mundo acudía a las cuestiones divinas, claro. Y la Virgen de Zapopan volvió a hacer ese consuelo para Guadalajara, que como nos narran las crónicas en el siglo XVIII, ¿no? Sí. Y además se estableció la visita anual y el periodo que antes iba del 13 de junio, día de San Antonio, cuando empiezan las lluvias en Guadalajara, llueva o no llueva, bueno, pues al día de San Francisco, que era cuando llegaba Santa Teresa, estrenaba vestido, y luego el regreso a su santuario, ¿sí?, que los zapopanos dicen la traída de la Virgen, y los de Guadalajara decimos la llevada de la Virgen, ¿no? Pero siempre hay esa identificación y ese vínculo que ha unido a la sociedad jalisciense durante muchísimos años, ¿no? ¿Sí? Bien decía Francisca ahorita que en la etapa de la conquista, pues para dejar testimonio de que habían participado, de que habían ayudado al virrey Antonio de Mendoza, se hizo el lienzo de Tlaxcala, ¿sí? Estas láminas que fueron
hechas con la intención de destacar el papel justamente de los tlaxcaltecas en esta expedición y que se quedaron y que nos dicen muy claro cuál es la ruta, ¿sí?, que siguieron los conquistadores, y con ellos la devoción fue creciendo, ¿sí?, en toda esta región del occidente. Algo que me ha llamado la atención es el perfil de las personas que acompañan a la Virgen, sus actitudes, ¿sí? Entonces, como vemos, tú ves gente de todas las clases sociales, que va, de todas las clases sociales que va caminando, pero sobre todo las personas van serenas acompañando, van caminando, van serias, o sea, sí hay alegría de los jóvenes, hacen bromas, etcétera, sí, pero, espérate, pero voy acompañándola, es una compañía, ella me necesita como acompañante. Entonces, esa actitud a mí me parece que habla de lo que a ella, a las personas les llena espiritualmente, ¿sí?, en todo sentido. Por lo tanto, yo la acompaño, pues es mi madre, punto. Como se acompaña a la madre cuando va al mercado, ¿no? O como se acompaña a alguien que va a un mandado, ¿sí?, como, etcétera. Entonces va con respeto y va atento, el peregrino va atento a la Virgen y rápido y a su ritmo, ¿verdad? Entonces eso es, siempre me ha llamado la atención. Y como las familias, pues de niños, ¿verdad?, que 4 o 9 chamacos, la mamá va amarraditos todos y caminando. ¿Por qué? Para que no se me pierda alguno, ¿verdad? Pero es ir con ella. Sí, pero se encuentra uno también, además de esta actitud, o sea, tenemos los danzantes, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión que son los que van como abriendo, digamos, el contingente, la misma guardia de la Virgen, los niños que están vestidos ya sea de la misma imagen, las niñas, o de algún santo, que están en los arcos de flores, ajá, o sea, todo este tipo de manifestaciones van en torno a ella, ¿no? Los adornos de las calles, la alfalfa, los globos. Yo recuerdo las veces que me ha tocado acompañar en alguna visita de la imagen, pues como los niños están atentos a cuando pasa por un arco de globos, es tronarlos para hacer ruido porque está pasando la Virgen por aquí, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas manifestaciones que se dan en un recorrido hablan precisamente de este camino que no es, obviamente las formas van cambiando, pero en su esencia vienen arrastrándose y compartiéndose desde que Fray Antonio dejó la imagen aquí. Pero además se da un fenómeno muy interesante. Al principio le dejan la imagen a los indígenas de Zapopan. Sí. Pero luego viene una apropiación de las élites tapatías en el siglo XVIII. ¿Quiénes la nombran patrona? Son la gente adinerada. La gente Entonces, ahí es donde entran de nuevo las clases sociales, los ricos y los políticos. Entonces, estaba esa pugna, por eso la desconfianza también de los zapopanos, de que esa gente favorecida por el sistema colonial, pues no se la quisiera apropiar porque tenían todo el poder, o sea, era el poder político de la época. No estamos hablando de cualquier hijo de vecino. No. Entonces, desde ese momento viene esta relación de inclusión de todas las clases sociales. Por ahí en algún momento del siglo XIX criticaban que un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia jalara al calabrote y decían, va como una mula, ¿cómo es posible que una persona tan estudiada haga eso? Bueno, era la devoción del personaje, o sea... Y eso es algo muy personal. Claro, independientemente claro. de su formación o de la afiliación dinero política en ese momento de liberales o conservadores, pues él era un devoto de la Virgen de Zapopan. Pero era tanta la fe que se tenía en la protección que cuando se proclama la independencia o nace el Estado Libre de Jalisco, pues la vuelven general, ¿sí? O sea, este grado militar, etcétera, etcétera, porque va a pelear con nosotros. ¿Por qué? Por esta independencia, ¿sí? Entonces, ahí hay otra faceta, ¿sí?, que la hace todavía tender, vamos hablando en sentido metafórico, ese manto mucho más extendido. Y que además es de las pocas imágenes que tienen este nombramiento desde el lado insurgente. Sí, porque generalmente todas eran desde la corona española. Lo tiene, No, sí, pero es de las pocas. Pero primero fue del otro lado. Y estos elementos que se conservan en esta romería, los danzantes y demás, pues es la parte prehispánica, ¿no? Que todavía está sentido simbólico de que aceptan a
a la protectora, la pacificadora, se sosiegan, pero siguen ahí con ella. Me comentaban algunos amigos que de Michoacán se han venido a vivir para acá. Dicen, oye, la Virgen esa que llevan a los templos, vi danzas y lo último que me imaginé es que fuera un evento religioso, considerando que luego ahora los movimientos de reivindicación de lo indígena sí representan estas danzas, pero como contestataria a la cuestión católica. Ahí está la simbiosis. Exactamente, que es algo muy particular que se da en el occidente. Acá en El Istépete, ¿no? Exactamente. Así sería. Bien, ya nos quedan creo que algunos minutos. Sí me gustaría que diéramos como una conclusión general entre todos, cada uno de nosotros dijéramos algo en general, sobre todo aquellos datos que nos siguen, perspectiva de identidad a futuro, la presencia de la Virgen en el futuro, cómo se visualiza en este entorno de cambio de época, en el cual influyen muchísimas circunstancias políticas, económicas y sociales, donde la tecnología está presente con otra visión, donde se percibe un transhumanismo, ¿sí? Donde ante esto, ¿cómo visualizamos esta identidad que nos da ahorita y su fortaleza hacia el futuro? Yo creo que su origen determina mucho de lo que usted afirma, porque fue un sentimiento espontáneo, ¿sí? Muy sincero, no impuesto, ¿sí? Que ha ido permaneciendo a lo largo del tiempo. De padres a hijos la devoción sigue pasando, ¿sí? Entonces, esta identidad y asociación de los tapatíos principalmente, pero muchísima más gente de México, tiene una vida asegurada, creo yo. Sí. Bueno, yo en mi caso respondo desde, yo creo que a un aspecto como muy, muy personal. Ahora que estuvimos celebrando en la provincia el centenario sobre su patrocinio de la imagen sobre nuestra provincia y realizando este trabajo, yo hablaba precisamente de la identidad que nos ha forjado la Virgen a los frailes. Y no hablando nada más de la vida, apenas poquito más de 100 años que se reconfiguraron las provincias franciscanas en México, sino desde Fray Antonio de Segovia. Sí. Y pienso no solamente por ejemplo, en mi caso, que soy de Guadalajara y conozco a la Virgen de Zapopan desde niño, pero pienso, por ejemplo, en muchos hermanos que vienen de distintas partes de México, cómo han adoptado precisamente a la hora de convivir y tener esta experiencia con la Virgen de Zapopan, ya sea viviendo aquí en el convento, en el santuario, oyendo acompañar a la imagen, cómo ellos también se apropian de esto, y eso no le ha pasado solamente a los hermanos, o sea, todo un montón de gente que ha venido de fuera, que luego conoce a la imagen de la Virgen y también tiene esta experiencia. Entonces, y que al final de cuentas también le da identidad, aunque no siquiera no sea de la ciudad, aunque no sea originario de Guadalajara, ¿no? Entonces, para mí ha sido como muy, muy padre esta parte de tanto los que somos de aquí, como los que vienen de fuera, cómo han tenido esta experiencia y este contacto que les ha dado un parteaguas en su vida, una relación directa, concreta, especial, una identidad ya ni siquiera religiosa, incluso personal, ¿no? Y también una cuestión de hacer memoria de cómo su vida se va desarrollando a partir de este tipo de encuentros. Entonces eso es muy especial, lo vivimos nosotros hacia adentro, pero también lo vive muchísima gente hacia afuera. Yo creo que el culto a la Virgen se ha ido adaptando a lo largo de todos los siglos. Y hoy día, bueno, Trayectos de Fe es un mejor ejemplo de eso, ¿no? De llevar la devoción también a las redes sociales, a la evangelización digital. Así es. ¿Cómo sea? Vuelvo al tiempo de la pandemia. Sí. Las recomendaciones no salgan. Sí. Pues sí no salíamos, pero por medio de las redes o quienes profesamos cierta devoción y no podemos ir, nos metemos a Facebook, nos metemos a redes sociales y ahí está todo. Entonces, ahora sí que pues la Virgen ha sido así muy, espero no sonar tan irreverente, pero todo terreno. Sí. O sea, no se limita nada más. No, exactamente. No se limita nada más a un lugar exclusivo de veneración que sería su santuario, sino que en esa salida, como usted dice, esa misión permanente, pues ahora hasta en redes sociales la podemos encontrar. Entonces, a mí lo que me parece admirable es la labor de los franciscanos, la que tiene todo el reconocimiento, ¿sí? Con la ayuda de la Virgen, evidentemente, claro. ¿Sí? Pero es una labor muy importante que han ejercido en esto que tú dices, irse adaptando a
a las nuevas condiciones de vida que tiene esta sociedad. A mí lo que me llama la atención es que cuando el 12 de octubre, que es la fiesta, se celebra a inicios de semana, martes o miércoles, asiste 1,5 millones. Se acerca el viernes y sábado, 2 millones. Fin de semana, 2,5 millones. O sea, la cantidad de personas que peregrinan. Entonces, la sorpresa es, si tú asimilas en el turismo religioso en el mundo, pues 20 millones concita la Virgen durante el año, la Virgen de Guadalupe, ¿sí? La de Aparecida, 18 millones, ¿sí? Notre Dame, pues, en Francia, pues anda en los 12 millones. ¿Sí? Nosotros en Jalisco, ¿sí? En un solo día, la Virgen de Zapopan, que es lo que se lleva memoria, se lleva cuenta, la Virgen sobre todo los 3 millones de la Virgen de Talpa, y la Virgen de San Juan, los 6 millones, ¿no? Pero durante el año. Y si le Aquí sumamos lo de los templos de la Virgen, claro, de la Virgen, y luego pues, sumas los templos, evidentemente, la identidad, como bien lo dices, la Virgen tiene la presencia, porque es parte de nuestras raíces sociológicas, culturales, religiosas, está en el ADN del tapatío, está en el ADN de los que vienen a vivir a Guadalajara. Quien de pronto se encuentra en ese día, que no conoce y ve la cantidad de personas, se siente llamado a conocerla, a entenderla y pregunta. Entonces, muchos vecinos, sí, cómo no, la invitamos, ¿verdad? Las visitas permanentes de los sábados, ¿sí? Las misas, ir a las parroquias. No vayas, aquí va a venir, espérala aquí y luego vamos a la llevada, según donde estés, o a la traída, donde estés, ¿no? Y yo creo que eso en el futuro va a seguir permanente, y si el santuario es ella, ¿sí? Ya es esta tendencia de tener cada quien en su casa su altar. Y entonces tengo a la Virgen, la tengo a ella. El santuario lo tengo adentro, porque es ella el santuario. Entonces, esta religiosidad, en esta época, sobre todo de cambio, y se le llama de identidades, está presente en el ADN de nosotros los jaliscienses. Y en este cumplir 200 años de la historia de un estado de Jalisco, se debe a ella, que ella estuvo presente en la historia del origen de este estado. ¿Algo más que quisieran aprender? Yo creo que... Nada más compartir esta parte, creo que ya se ha dicho en algún momento, pero recordarla nada más, ¿verdad? Jalisco no se entiende sin la Virgen de Zapopan, y la Virgen de Zapopan sin Jalisco, así como se entiende de la ciudad, ¿verdad? Yo entiendo, y a lo mejor va a sonar un poquito, ya estoy como el doctor, ¿verdad? Estoy pensando lo que voy a decir, ¿verdad? Lo que pasa es que es hasta reconocerlo, ¿no? O sea, yo entiendo, por ejemplo, a nivel en el estado, o sea, la Virgen de San Juan de los Lagos jala muchísima más gente, es más conocida, pero la identidad de esta ciudad, que siempre ha estado tan ligada a la Virgen de Zapopan, o sea, ya no se puede entender. Y por eso cuando hablamos de quién es la reina de Jalisco, pues la Virgen de Zapopan. Sí, precisamente por esta, y más allá de lo político que aquí está la capital y todo lo que se desarrolló, creo que es esta identidad a nivel occidente, a nivel estado y de la ciudad, la ha configurado la Virgen de Zapopan. O sea, ya no entendemos la historia de esta región sin ella. Sí, sin duda ha contribuido a esta historia. Bueno, pues agradecemos en esta emisión de Trayectos de Fe la presencia de la doctora Angélica Peregrina, profesora investigadora del Colegio de Jalisco, del hermano franciscano Luis Javier Román Moya, que es secretario de la provincia franciscana Francisco y Santiago, autor del libro Identidad, Relación y Memoria de la Virgen de Zapopan, y el doctor Francisco Javier Velázquez Fernández, investigador del Colegio de Jalisco, y su servidor, Jorge Román Ramírez Carrillo, de la Pastoral de la Comunicación de la Arquidiócesis de Guadalajara. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.